es algo que se logró establecer. Qué pena me da que no se haya, ¿no?, institucionalizado más, pero era una buena forma de mantener una primera comunicación. Por supuesto, no es suficiente. Los GORE no fueron tampoco la forma más adecuada de pasar a este nivel práctico, diario, de atención y de ida y vuelta desde el nivel local a lo nacional. Entonces, ANG, REAMPE, REMURPE, creo que podría, no sé, alguien debe estar tomará notas de parte del jurado y quizás se puede convocar para una reunión. Más reuniones, yo creo, aterrizadas, diría con PCM, MEF y CEPLAN, por ejemplo, podría ser una cosa muy útil para atacar directamente los temas que se van y se van quedando, ¿no es cierto? Nada de esto es perfecto, pero sí creo que permite un diálogo regular y ordenado, ¿no es cierto? Tanto este ejercicio, cuando estuvimos promoviendo los planes de desarrollo concertado, por ejemplo, que lamentablemente se han desacreditado mucho, deberían basarse en ese enfoque territorial, mirar bien la geografía y decir, estas son las prioridades para atender. Entonces, como les estaba mencionando, quizá voy a poner voy a poner en el chat el acceso a una de estas temas del INEI, lo podemos ver después, voy a ver si lo encuentro, si no lo encuentro ya lo pueden ver, sí, aquí está. Voy a poner y si tengo tiempo lo muestro, eso es lo que quería decirles que podemos hacer. Después hay muchas fuentes y sistemas de información disponible que podemos usar. Lo voy a poner ahí en el chat, ¿no? La entrada. Ahí sale la lista de cada centro poblado disponible. También están en otros sistemas de información, están en varios más. Ahí podríamos decir, a ver, este centro poblado de mi distrito, ¿cuándo es la última vez que se ha visitado en serio? ¿Cuándo es la última vez que se le ha prestado atención? ¿Qué podemos hacer ahora en abril para el inicio de un buen año, tanto en la escuela como en otras cosas, ¿no es cierto? Esos son los temas que quería mencionarles. Creo que hay prioridades fundamentales, ¿no es cierto? Mencioné primero la del artículo 1 de la Constitución, es la vida digna, ¿no es cierto?, de cada persona como fin supremo de la sociedad. Me parece que no le hacemos mucho caso, digamos, ese debería ser y después tenemos mecanismos como el Acuerdo Nacional. Creo que valdría la pena que el acuerdo nos vuelva a contar sobre las políticas de Estado, la visión que ya fue aprobada el año 2019, que tiene estos mismos temas, ¿no es cierto? La vida, pleno desarrollo humano, la gestión de territorio, la sociedad actuando de manera mejorada y una sociedad democrática, como se ha mencionado, mirando el desempeño diario, y después sí un Estado que se ponga realmente al servicio de los ciudadanos. Entonces, esos eran los temas que quería mencionar. Le dejo unos minutos más entonces para poder continuar dialogando. Gracias. Muchas gracias, señora Bogatás. Ahora le vamos a dar pase a Mariana Alegre. Buenas tardes, Mariana. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Qué tal? Gracias a todos, al Jurado Nacional de Elecciones, a su presidente, a quienes están organizando y, por supuesto, a los panelistas. Disculpen, el perro ha abierto. Ya, disculpen el perro, pero acá en esas cosas virtuales pasan. Justo empezó, alguien tocó la puerta. Entonces, quería, bueno, agradecerles nuevamente y compartir con ustedes una mirada más desde lo urbano, como bien mencionó Javier, pero que creo que puede aplicar a todos los sectores y en general a todos los territorios. Entonces voy a compartir pantalla, denme un minutito para poder hacerles la presentación. Parte de lo que corresponde en términos de entender esta mirada desde la ciudadanía, pero sobre todo desde la rendición de cuentas, que también es justamente esta pregunta en la que nos enmarcan los organizadores, y también parte de esto que mencionó el presidente del jurado cuando nos habló de confianza.
Y justamente de eso es que yo quiero comentarles. Me interesa que entendamos, a ver, acá está la presentación, me interesa que entendamos cómo podemos lograr tener confianza con los ciudadanos y con los que son de nuestras jurisdicciones, pero también en general con todos aquellos con los que trabajamos. Entonces, a ver, le estoy compartiendo, pero no estoy cambiando internamente. Ok, aquí está. ¿Me confirman, por favor, si ven el documento? ¿Sí? Susana, ¿lo ves? ¿Está cargando? Ya, Ahí ahora está, sí lo buenísimo. vemos. Perfecto. Entonces voy a hacer la presentación tomando como referencia algunas acciones y yo les quiero pedir también que se reconozcan como, no como candidatos en este momento, o precandidatos, o con interés en términos electorales, o aquellos que están participando que no son, que no están buscando participar de manera directa, pero que tienen interés justamente desde ser un control ciudadano, o están de pronto apoyando a candidatos o precandidatos y a partidos. Pero les pido que nos quitemos ese sombrero y pensemos en el rol que tenemos nosotros como vecinos del lugar donde vivimos, ahí en el distrito, región, provincia, barrio en el que estamos. Y de qué manera, siendo vecinos y siendo ciudadanos, nos vinculamos y nos relacionamos con nuestras autoridades. Y quizá una de las cosas más relevantes, y que son obviamente diversas en términos del territorio nacional, tiene que ver con los actores con los que tenemos contacto. Y vamos a hablar de eso en un momento. Si el territorio y la jurisdicción es pequeña, seguramente la mayoría conoce quién es el alcalde, conoce a los regidores, conoce a los funcionarios. Si hablamos de un territorio más grande, un distrito, una provincia, una región, las cosas cambian, ¿no? Porque ya la cercanía, las referencias, los vínculos son distintos. Y es en ese sentido que toca entender por qué la confianza nos va a permitir construir vínculos, pero sobre todo llevar resultados que podamos luego ponerlos en concreto y que la población nos evalúe si es que asumir ustedes alguna posición de elección popular, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciudadanía evalúa a su gobierno local? Quiero hacerles llegar 3 tipos de funciones que no están, ojo, desde un enfoque de competencias. Yo no he venido acá a contarles qué cosa es lo que ustedes como autoridades potencialmente locales o regionales o provinciales les toca hacer. Eso está en la normativa, el mismo jurado de elecciones les está entregando información, etcétera. Pero básicamente hay una serie de acciones, y vamos a ver cómo eso encaja en la competencia o cómo no, que la ciudadanía les va a demandar a ustedes, les va a demandar ejecutar, ¿no? A proyectos, planes, etcétera. También les van a encargar administrar, ¿no? Cómo el municipio o el gobierno regional tiene que administrar recursos o tiene que administrar planes y estrategias para lograr un objetivo que beneficie a la ciudadanía. Pero también les va a pedir que resuelvan de manera más concreta e inmediata algunas problemáticas, algunas necesidades insatisfechas, algunas situaciones que no tenemos vigentes. Entonces, es bien importante entender que lo que la gente ve y la gente siente y la gente percibe es lo cotidiano, ¿no? La experiencia que tienen ustedes como ciudadanos cuando caminan por las calles de su barrio y se encuentran con, por ejemplo, los regalitos que nos deja la mascota del vecino o el perro callejero, pues no es una experiencia positiva. Y sí, seguramente esa autoridad o este alcalde tiene, ojalá en el mejor de los casos, contratos para la disposición de residuos y tiene personal de limpieza de la municipalidad que pasa por las plazas públicas o por los parques o por las veredas. Pero y de repente tiene un plan fantástico de gestión de residuos y unas ideas increíbles para cambio climático en alguno de los casos. Pero si yo como ciudadano me encuentro con los regalitos que nos deja Toby y sus compañeros, no hay una coincidencia entre el plan y la estrategia y lo que yo estoy viviendo como ciudadano. ¿Ok? Entonces es bien importante entender que los ciudadanos necesitan expresiones tangibles de las obras, estrategias, proyectos, planes, contrataciones, etcétera, que las autoridades están poniendo en marcha. Y eso claramente a partir de las complejidades de nuestro sistema político, de la lamentable prohibición a la reelección de autoridades, de
demora, ¿no? Hay un proceso ahí largo en términos del sistema de gestión administrativa para sacar adelante procesos o proyectos. Casi que siempre decimos que los alcaldes ahora último acaban inaugurando las obras del anterior alcalde, ¿no? Con obviamente los enfoques y las coincidencias, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene un alcalde de verse reflejada en la confianza de sus ciudadanos va a estar en esas pequeñas cosas que las personas vemos. El hueco en la pista, los obstáculos en la vereda, la basura en la calle, la caca del perro, los problemas entre los vecinos, ¿no? Y en general las emisiones, ¿no?, que se generan a partir de los usos del espacio público, por ejemplo, ruido, desorden, potencialmente inseguridad ciudadana, basura, etc. ¿Cómo entonces atender esos elementos o estos síntomas de los problemas? Y ahí es donde hay un par de estrategias que promover. Por supuesto, la primera es no solamente curar el síntoma, es buscar atender la raíz del problema. Tenemos problemas entonces de empleo, por lo tanto hay más personas que se están dedicando a hechos de delincuencia, o tenemos problemas de control y por lo tanto de corrupción, o tenemos problemas de basura en la calle. Entonces, ¿cómo está nuestra gestión de residuos? Tenemos problemas de peleas y pleitos con los vecinos, cómo está nuestra gestión de educación ciudadana y valores, ¿no? Y por otro lado, ya está la acción concreta que busca atender el síntoma, ¿no? Cómo se tapa ese hueco, cómo se recoge esa basura, qué campaña se ejecuta y de qué manera buscamos atender justamente esos síntomas y generar transformación. Hay esta frase muy famosa, ¿no? No es más limpio aquel distrito que recoge más basura, sino aquel que nos ensucia tanto, ¿no? Entonces hay que tratar de entender y identificar las alianzas que el gestor municipal o provincial y sus autoridades tienen que hacer con sus ciudadanos, con sus grupos de interés, ¿ok? Entonces, ese es por un lado. Entonces, los alcaldes, las alcaldesas en general, los presidentes regionales, ¿no?, los gobernadores, necesitan tener, por lo tanto, capital político, pero también tienen que tener capital social. Entendiendo esto desde una relación, primero, de poder, es decir, cómo te vas a vincular con los otros autoridades de tu zona, con quiénes son tus potenciales aliados, cómo está compuesto tu equipo, tu consejo de regidores, ¿no? Y empezar a partir de ahí a construir un proceso de alianzas constructivas con un objetivo que en principio lo doy por sentado, de bien común, ¿no? Y ese capital político es clave, pues, sobre todo para aquellos alcaldes o futuras autoridades que van a ser electos y de repente no tienen mayoría en sus consejos de regidores, ¿no? O algunos que de pronto han ganado por arrastre, como pasó en las elecciones para el caso de Lima en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces tienes que construir a veces y quizás desde cero, ¿no?, digamos, que otros, y ese capital esas alianzas y esas relaciones. Pero es importante tenerlas, porque entonces los vínculos y las acciones que tú como alcalde vas a ser exigido por tus vecinos, tus ciudadanos, o tú como gobernador regional, van a tener también que responder ante demandas que tú vas a decir, oye, pero esto no me toca, no está en mi ley orgánica, no está en mis competencias, eso le toca al gobierno central o le toca al otro distrito. Pero eso a la ciudadanía no le importa resolver el problema. Y eso implica, por lo tanto, que la autoridad tenga la suficiente muñeca y estrategia para lograr beneficios para su comunidad, vecinos y residentes, población flotante, grupos de trabajadores, etcétera, para atender, responder ante demandas. Lo otro vas a decir, oye, capital social, toca, ¿no? ¿Qué tanto nivel de aceptación vas a tener? Claro, se puede medir en encuestas, además, pero sobre todo para lograr beneficios para su comunidad en los ciudadanos, vecinos y residentes, qué tanta capacidad de trabajadores, que de pronto toca para atender, responder ante demandas. Lo otro no le gusta a todos, social, saben que al final el nivel de aceptación va a generar un buen resultado. Y además, cómo medir y cómo mostrar con evidencia, con datos, con recojo de información, con mediciones, los cambios y las transformaciones por las que estás apostando, sabiendo también reconocer cuando se equivocan, ¿no? Porque creo que esa es una cosa bien importante, ¿no? La construcción de un liderazgo potente y sólido por parte de alcaldes, alcaldesas, presidentes regionales, alcaldes provinciales, tiene que ver también con construir esta relación y estos vínculos. Si lo logran hacer bien, van a poder tener
un poco más de espacio para llevar adelante reformas y procesos de repente más atrevidos. Si no lo hacen bien, no van a poder hacer mucho y su gestión será pues olvidada y no se le recordará en el mejor de los casos, o peor aún, pues será recordado como el que no hizo nada o el que, al contrario, malogró tales o cuales cosas. Entonces, para hacer esto hay que comunicar, ¿no? Y hay que comunicar desde la acción, que eso es bien importante. No todos los distritos y no todas las oficinas públicas tienen presupuestos o áreas de comunicación grandes, ¿no? O presupuestos pues importantes para el tema de difusión de resultados. Y muchas veces también los canales que se están usando siguen siendo los canales clásicos. Medios de comunicación, para algunos casos, medios de comunicación locales, ¿no? Para otros, diarios, periódicos de alcance nacional, seguramente que no, porque es muy caro y además igual las noticias pues vienen de repente con una agenda no local. Usan redes, sí, Facebook, ¿no? Seguramente, menos aún, bastante menos usan Twitter. Pero eso hay que saberlo en función de tu población. ¿Qué cosa usa la comunidad a la que estás sirviendo, ¿no? Entonces, hay zonas donde claramente redes sociales son absolutamente irrelevantes, pero te pueden servir para conectarte con actores del gobierno central, ¿no? Y tienes que comunicarte con las personas con diálogos, con reuniones, con mesas abiertas, con audiencias públicas, ¿no? De casa en casa, en fin, o sea, las estrategias de comunicación y los canales tienen que saber definirlos. Porque, obviamente, una población, salvo aquellas que son muy pequeñitas y muy contenidas, pues no van a tener la información a tiempo. Peor aún si es que son poblaciones grandes y que tienen acceso a redes, porque hay un montón de fake news y tergiversación y hay que pelear con todo esto. Pero más allá de la comunicación como tal, creo que es importante entender que las acciones son las que mejor comunican. ¿Ok? Entonces no es solamente el brochure o el boletín o el publireportaje o la entrevista lo que va a posicionarte con tu comunidad. Es justamente el haber atendido el hueco en la pista, la basura en la calle, la caca del perro, el problema de los vecinos y la forma como tú has gestionado eso para solucionar una situación, un problema, una necesidad. Te estoy hablando acá de cosas como cotidianas, pero hay cosas mucho más grandes. Hay, por supuesto, problemas graves, mafias de tierras, gestión de agua y saneamiento, riesgos de desastre. Todos esos temas hay que atenderlos y encontrar mecanismos. Algunos de ellos no están en sus manos en términos de competencia o de recursos, pero no significa que, porque no les toca, no tengan que hacer nada. Ojo, no estoy diciendo que acá cometan delito funcional y que se metan a hacer cosas que no les corresponden porque ciertamente acaban siendo sancionados, pero sí les estoy diciendo que tienen que hacer todos los esfuerzos y colocar todos sus buenos oficios para lograr que se atienda la necesidad ahí donde corresponde. Por lo tanto, ustedes son o serían un alcalde, una alcaldesa, un presidente regional, una presidenta, y son una persona. Y una persona que va a estar muy ocupada con actividades de protocolo, con toma de decisiones, con acciones políticas, con inauguraciones, con visitas. Como es natural, el trabajo de campo en campaña, el tocar las puertas y tal, quedó olvidado. Siempre yo recomiendo que no lo olviden tanto, porque ya no hay tiempo, ni siquiera es porque no haya voluntad. De repente voluntad hay, pero ya no hay tiempo. Tienen otras cosas en la agenda. Pero ustedes, el mensaje que ustedes llevan, y el espíritu de gobierno que ustedes han identificado, tienen que saber trasladarlo a todos y cada una de las personas que trabajan con ustedes y a todos y cada uno de los funcionarios o personal de servicio o tercerizados, etcétera, que están dando un servicio a su institución. Porque cuando estamos en un restaurante, ¿quién nos atiende? No nos atiende el cocinero, por más rico que sea la comida, nos atiende el mesero. Entonces, en una jurisdicción no nos atiende el alcalde, nos atiende el policía, o el sereno si lo tenemos, o la persona de limpieza, o el inspector, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas que trabajan con ustedes tienen que saber cuál es ese mensaje que ustedes llevan. Imaginémonos, uno de ustedes entra a la cabeza de una jurisdicción con un mensaje fantástico de apertura de espacios públicos y de cultura. Entonces quiere llevar y vestir su comunidad de actividades culturales, promover las acciones de cultura de los vecinos, facilitar los espectáculos, abrir las plazas, quitar las rejas, etc. Y de repente te encuentras con que, claro, como es un enfoque nuevo, la gente todavía está nerviosa y tus propios funcionarios no quieren hacerlo.
Les da miedo, uy, pero es que si yo abro la puerta se van a meter los ladrones, uy, es que si yo invito a la gente que use la plaza van a llenarme de ambulantes las cosas y no puedo gestionarlos. Entonces, no es usted, como alcalde o alcaldesa, quien le niega a los vecinos el cumplimiento de esa visión que usted ha traído, sino es su personal. De repente no está del todo convencido, de repente no sabe ni siquiera que esa es la visión que usted tiene. Y no estoy hablando aquí, ojo, de su equipo de gobierno, que esos naturalmente deberían estar organizados y coordinados y ser todo, tener un mensaje común. Si no estoy hablando del personal fijo de la municipalidad, ¿no? o de la institución pública, estoy hablando en general de ese tipo de personas. Entonces es súper interesante que uno tiene, ustedes tienen unas herramientas enormes para comunicar, que es todo el personal y todo el personal de servicio y todos los funcionarios y autoridades que tienen que aprovecharla y tienen que usarla para lograr conectar con sus vecinos, porque ese serenazgo, ese inspector, ese señor de limpieza, ese basurero, todos ellos están haciendo un servicio público y lo están haciendo en nombre de ustedes como autoridades. Pueden tener un ejército de voces comunicando que las cosas van a hacerse mejor, que se está buscando mejorar tal o cual cosa. Yo recuerdo en el distrito de Ollantaytambo, los serenazgos que están en la zona saludan a todo el mundo, asisten a los turistas, acompañan a las personas, te llevas una experiencia de visita que te hace pensar, wow, qué bien organizado está este lugar. Y vaya que puedo recibir ayuda ahí donde lo necesite, no más allá de las cosas más particulares. Ok, entonces esto que les decía, justamente va desde ahí, ¿no? La municipalidad, los funcionarios, y a su vez todo este ejército de personas que están vinculadas a ustedes, sea desde la oficina institucional, pero también luego de aquellos a quienes usted como autoridad les llevaron un buen servicio y van a servir para contar lo que han hecho. Oye, sí resolvieron el problema de mi hueco en la pista, y sí resolvieron mi problema de mi comunidad en el porque hay que caminar por ahí para llegar a la municipalidad. No es que no tenían la capacidad o los recursos, porque demostraron que lo pudieron hacer inmediatamente después del accidente, pero la gestión queda mal, porque a partir de su desidia o de su ignorar ese problema, generaron un problema mayor, que no solamente recayó en el malestar físico de esta persona mayor, sino a su vez en un montón de reclamo y de gente que está molesta, ¿no? Entonces, son cosas ahí en las que ustedes tienen que atender y que tienen que aprovechar. O sea, ustedes van a ser medidos y van a ser controlados por sus ciudadanos, no solo por lo que hacen ustedes en sus actos públicos y electorales y de gobierno, sino por lo que hacen las personas que trabajan para usted y que en teoría deben llevar el mensaje y el espíritu de lo que ustedes están proponiendo. Dejo esta parte aquí y ahora voy a hablar un poquito de Lima y de Callao y de algunos problemas que nosotros, como cada año, vamos recogiendo en las encuestas, y esta es la del año pasado, vamos a sacar una para este año también. Pero a pesar de que obviamente son los problemas asociados a Lima y Callao, muchos de estos van a ser reconocidos fácilmente por otras regiones, obviamente teniendo en cuenta sus particularidades. Y me quedan, por si acaso, a los expositores como 3 minutos, así que no se preocupen, a los organizadores. Bueno, 7 de cada 10 personas, para el caso de Lima y Callao, limeños y chalacos, consideran que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta la calidad de vida en la ciudad. Algunos de ustedes me dirán, oye, pero a nosotros no nos toca hacer gran cosa con seguridad ciudadana. Obviamente es un tema que está en los medios y que aparece a cada rato, independientemente de que los indicadores nos dicen que está bajando. Ojo, desde el año 2010 comenzamos a hacer encuestas, los indicadores de incidentes delictivos iban bajando, a pesar de que el miedo continuaba subiendo. Y ahora con el tema de la pandemia las cosas seguramente han cambiado. Pero, ¿qué van a hacer ustedes para garantizar que las personas puedan reducir ese miedo? Hay que atender las dos cosas, el miedo que tenemos y el hecho delictivo y prevenirlo, ¿no? Las dos son problemas. No se puede decir, una vez salió un ministro diciendo, es que según la encuesta de cómo vamos, el miedo es por las puras, porque en verdad los indicadores nos dicen que está bajando, ¿no? Pero perdón, el miedo, por más que no esté basado en hechos, está basado en percepciones y en emociones. Y es una realidad que la gente tiene miedo de salir a la calle.
Bajo ese escenario, y estos son datos que han cambiado con motivo de la pandemia, ojo, porque antes los principales problemas para Lima y Callao eran siempre inseguridad ciudadana, luego transporte público, y en tercer lugar algún problema ambiental, basura o gestión de contaminación. Pero ahora fíjense, ¿no? Como de inseguridad ciudadana hemos tenido en el segundo lugar corrupción de funcionarios. Ok, más allá espero yo alguno que diga, ya sí, pues no, ya aquí vine yo a hacer mi agosto, que espero que no pase, y que los filtros que tengamos tanto en elección como en procedimientos sean buenos, ustedes tienen también la obligación de demostrar no solo que son honestos, sino también parecerlo. Y eso implica una serie de acciones de transparencia de gobierno, de agenda pública, y una serie de criterios y procedimientos que ya están establecidos a nivel de nuestro sistema de gobierno, en particular para las municipalidades, por ejemplo, distritales. El siguiente tema de preocupación de los vecinos en el año 2021, post pandemia, o bueno, en medio de la pandemia, post cuarentenas, es el acceso a atención de salud. ¿Cómo no? Estamos viendo una crisis de salud pública, tasa altísima de muertos, las cuarentenas más largas. Ok, ¿qué van a hacer ustedes, a pesar de que no son el Ministerio de Salud, por supuesto, para atender los problemas de salud de las personas? No van a construir necesariamente hospitales, a menos que sean un gobierno regional, ¿no? De repente la posta médica no depende de ustedes, en la mayoría de los casos son de la red del ministerio, pero ¿qué cosas sí pueden hacer? ¿De qué manera pueden apoyar? ¿Podrían, por ejemplo, ahí donde se forma una cola enorme para entrar a la posta médica, facilitar espacios para descanso y de sombra, para que las personas que están esperando esperen mejor? Podrían coordinar y mandar cartas y oficios y exigir que las autoridades de la Dirección de Salud de la región atiendan las demandas de la población porque no hay medicinas. ¿Podrían ser su voz también? Claro, no pueden ustedes comprar las medicinas, ni necesariamente construir hospital, pero pueden hacer cosas que atiendan estas necesidades. La posta médica no depende de ustedes. Falta de agua potable, miren cómo se dispara. En los casos son el nivel socioeconómico que hay que leer también esos resultados desde mirada del ministerio, pero de desigualdad, sí pueden, como muchas de estas cosas. ¿De qué manera pueden apoyar? Podrían, por ejemplo, ahí donde se forma una cola enorme, otro dato adicionales, atiende ejemplo para Lima y Callao. 6 de cada 10 personas no pueden insatisfechos con los servicios de salud, de transporte público y las oportunidades de la posta médica no depende de ustedes para mejorar el nivel socioeconómico de la ciudad. Hay que leer también de la ciudad, del ministerio, que se puedan mover mejor, cómo mover más seguro, de qué manera pueden abrir las puertas, por ejemplo, colectivos y que otro dato adicionales, atiende ejemplo para Lima y Callao, o van a 6 de cada 10 personas no pueden insatisfechos con los servicios de salud, para promover las vías que les tocan, las vías locales, promover otro tipo de movilidad, facilitar las conexiones interprovinciales, ordenar ahí donde corresponda, trabajar juntamente, por supuesto, con las autoridades correspondientes. ¿Qué van a hacer para atender y generar oportunidades de empleo? Yo sé, no son el Ministerio de Trabajo, y no están a cargo de la política de incentivos del gobierno, pero en sus comunidades hay circuitos económicos definidos. Artesanos, turismo, gastronomía, negocios locales, van a continuar promoviendo, para el caso de los distritos más urbanos, las zonas residenciales totalmente desconectadas de las zonas comerciales, cuando justamente lo que le da vida a las ciudades son los usos mixtos, y es lo que más nos gusta, obviamente con las emisiones controladas. Ahí también son datos para mirar en términos de resultados a niveles socioeconómicos. Por último, más de la mitad de la población para Lima y Callao cree que la contaminación por vehículos es el problema ambiental más grave. O sea, las personas acá tienen que elegir 3 problemas graves. Para Lima y Callao, contaminación por vehículos, contaminación del mar, eso acá es previo además al contexto de lo de Repsol, y la falta de árboles y mantenimiento de las zonas verdes, ¿no? Miren todo lo demás que viene más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué estrategias van a colocar? Pero no solamente qué planes magníficos van a desarrollar o qué información técnica van a poner en marcha, qué cosas van a ver los vecinos que están haciendo con eso. Y no basta con un letrerito de que estamos cumpliendo las cosas, hay que demostrarlo con cosas concretas. Y bueno, a modo solamente de información de interés, esto se lo voy a dejar en la presentación que se les vamos a alcanzar. Tenemos, ya te vi Susana, no te preocupes, estoy terminando. Tenemos, bueno, la estrategia de ciudades como vamos, para llevar información y contenido, y sobre todo preparar a personas, a ciudadanos, sobre todo aquellos que no son en este momento candidatos, o que de repente van a dejar, no son precandidatos, o que no van a participar, o que no van a ganar, y quieren volverse con un rol vigilante. Ahí van a encontrar información y datos.
tenemos un programa de líderes urbanos justamente para capacitar a ciudadanos de todo el país. Tenemos mucha gente de Cusco, ¿no?, de Huaraz, de Chiclayo, para que se vuelvan personas vigilantes, ¿no?, y que puedan atender a los requerimientos que les da lo que requieren atender en sus comunidades. Tenemos ahorita el Pacto por los Espacios Públicos, 29 municipios están inscritos en este momento, es un instrumento de acción y de política, se les acompaña con capacitaciones, pero también se consiguen financiamiento y fondos semillas para mejorar el espacio público, y bueno, en estas nuevas elecciones ojalá puedan continuar los distritos que ya están aquí sumados, pero se puedan sumar más. Tenemos obviamente los datos, ahí hay información para el caso de Lima y Callao, en el caso de informes de indicadores y de percepción, pero también documentos de política en transporte y espacios públicos que aplican en general. Así que con eso yo termino. Gracias, Susana, y estoy aquí atenta para las preguntas de quienes la tengan. Muchas gracias, Mariana. Antes de darle el pase al señor Tenorio, se les recuerda a todos y todas las participantes que pueden hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo algunas preguntas, ya vayan haciéndolas para ir transcribiéndolas. Ahora sí, señor Tenorio, puede empezar. Muchas gracias, Susana. Quiero agradecer a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y a Gerardo en particular por extender esta invitación. Quisiera comenzar mi participación. Muchas gracias, Susana. Quiero un aspecto que creo que la escuela implica electoral a los que estamos aquí presentes. Es decir, el proceso de descentralización de esta invitación que todavía está pendiente de comenzar mi implementación, es decir, se ha implementado una parte y hay algunas cosas todavía por... Muchas gracias, Susana. Creo que un aspecto que creo que ya lo mencionó Javier, con muy buena a los que estamos aquí que todo este proceso, es decir, está pendiente de comenzar mi implementación, es decir, se ha implementado para crear gobiernos departamentales. Y hay algunas cosas todavía por... Muchas gracias, Susana. Esta ciudad un aspecto que debemos, ya lo mencionó, afirmar Javier, que son buenas para seguir estamos dando este proceso. Es decir, muy a pesar de está pendiente en los últimos años comenzar como que el proceso ha caído, es decir, se ha implementado para crear gobiernos no solamente la pandemia. Hay algunas cosas todavía nos ha desmontado el país, Susana, pero esta ciudad un aspecto que debemos estas cosas afirmar Javier, son buenas para seguir dando esta descentralización, muy a pesar de estar evidenciado en los gobiernos convencionales como que todavía tienen muchas de las ciudades que son servicios de calidad, no solamente la pandemia, salud, en educación, hay algunas cosas nos ha desmontado el país, Susana, pero esta ciudad un aspecto que debemos estas cosas afirmar Javier, son buenas para seguir dando esta descentralización, muy a pesar de este proceso evidenciado en los gobiernos convencionales como que todavía tienen muchas de las ciudades los servicios de calidad, no solamente la pandemia, salud, en educación, hay un proceso nos ha desmontado el país, Susana, entonces esta ciudad un aspecto que debemos estas cosas afirmar Javier, son buenas para seguir dando ese cariño centralización, muy a pesar de esta esperanza evidenciado en el proceso de todavía hay muchas de las ciudades los servicios de calidad, solamente lo único que se escucha es lo único que se ha empezado Susana, entonces en este marco yo quisiera afirmar, aprovechar para seguir ese cariño centralización y expresar esperanza para la uniformidad de por qué tendríamos que afirmar el proceso de descentralización y por qué deberíamos de tener gobiernos municipales y gobiernos regionales con mayores fortalezas, mayores competencias y mejores recursos. Entonces, la descentralización es el papel fundamental para acercar el Estado a la gente y sobre todo brindar respuestas adaptadas de las diferentes sociedades territoriales, sociedades rurales, como lo ha mencionado Javier varias veces, o sociedades urbanas, como la que nos está comentando Mariana, de tal manera
de que la descentralización no es un fin, sino más bien es un medio para promover oportunidades de desarrollo que se distribuyen de manera equitativa en el territorio y sobre todo más próxima a las regiones, perdón, a las personas. Guillermo Dulanto, en su tesis doctoral sobre descentralización, nos dice que tiene 4 dimensiones: la administrativa, la política, la fiscal y la económica, pero sobre todo atravesado por un enfoque territorial. Y en este campo, lo poco que se avanzó en realidad es lo administrativo. Es decir, recordarán ustedes que en la época del segundo gobierno de Alan García nos decían, ya se transfirió el 95% de funciones a los gobiernos regionales y a las municipalidades, por lo tanto, hemos cumplido con la descentralización. Esto es una media verdad, creo que podría haber estado acompañado también de capacidades, competencias, pero sobre todo recursos, tanto humanos y recursos económicos para cumplir estas funciones. En lo político, ahí se ha avanzado más o menos. Entonces ponemos, este concepto pone en relieve lo que es el territorio como un espacio en donde se articulan una diversidad de aspectos de tipo social, político, ambiental y productivo, ¿cierto? También, si queremos mirar el desarrollo territorialmente, en donde, por ejemplo, el rol que cumplen las aglomeraciones urbanas y su relación con lo rural. Las características físicas del territorio, la oferta de del capital natural, las distancias que hay, el asentamiento o el ejercicio del poder, las circunscripciones territoriales y administrativas que no siempre conjugan, y las relaciones entre las sedes del poder y las periferias. Entonces, podemos decir que la descentralización es un modelo organizacional del Estado para asegurar el cumplimiento de su función constitucional en el campo administrativo, político, cultural, a partir del fortalecimiento de las regiones y las municipalidades como entidades fundamentales para la organización político-administrativo del Estado. Pero sobre todo, de la participación. Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer en los asuntos públicos. En la descentralización, el resultado de la descentralización sería para brindar servicios públicos eficaces, eficientes, con calidad, sostenibles, sobre todo para cerrar brechas de acceso a la infraestructura, garantizar la igualdad de derechos, respetar y proteger la diversidad. Entonces, el modelo de organización del Estado tiene que ser territorial antes que sectorial, como la que es ahora, ¿no? Para ello necesitamos delimitar claramente las competencias entre los 3 niveles de gobierno a fin de garantizar la cadena de valor del servicio que generan el valor público, ¿no es cierto? De tal manera que las entidades, los ministerios que ejercen una rectoría, lo ejercen para apoyar, monitorear y evaluar la prestación de la calidad del servicio. Probablemente ustedes estarán de acuerdo conmigo que las entidades del Estado, del cual he trabajado durante 8 meses y 9 días con mucha intensidad, es totalmente sectorial. Cada ministerio juega su partido. Por muchas veces dentro del ministerio, cada programa, cada organismo público adscrito a ese ministerio
hace exactamente lo mismo. Es como un archipiélago de islas que no coordinan, no se articulan entre sí. Y mucho menos no hay una articulación entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Por ello, es sumamente importante, entonces, el equilibrio del poder, ¿no es cierto? Y para equilibrar el poder entre el ejecutivo y los gobernadores regionales y los alcaldes, tenemos que refortalecer ese rol de los gobernadores y los alcaldes como gestores de la intermediación de las necesidades de los ciudadanos en sus territorios, ¿no es cierto? Asimismo, está pendiente lo de la descentralización fiscal. Creo que los gobiernos descentralizados necesitan superar este problema basado en transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Por ejemplo, los gobiernos regionales tienen poquísimas, cero, por lo menos las municipalidades tienen más posibilidades de recaudación, la ley les permite, en los gobiernos regionales dependen casi 100% de fondos de canon, sobre canon, etc. Asimismo, bueno, sobre el rol estratégico de los territorios, ya lo hemos señalado, necesitamos cerrar brechas de desigualdad y aumentar la competitividad y productividad de los territorios, principalmente en las regiones, que haga contrapeso a esta mega ciudad que es Lima. Casi el 50% del PBI se genera en Lima, y la segunda región, que es Arequipa, que vendría a ser la segunda región en PBI, no llega ni al 7% del PBI nacional. Entonces, creo que hay un problema serio que tenemos como país. Asimismo, es importante fortalecer la institucionalidad de la PCM para que funcione su rol articulador, ¿no?, de la descentralización, de la planificación estratégica, y aquí, Javier, quiero felicitar públicamente por el trabajo realizado en el CEPLAN, del monitoreo de desempeño, de impulsar el gobierno abierto y la integridad, de impulsar el gobierno digital y la modernización del servicio civil, que últimamente está seriamente amenazado con todos estos punterías que le están haciendo a servir. Entonces, la función de la organización territorial del Estado. El segundo punto que quiero referirme rápidamente es sobre la participación ciudadana. Fortalecer y ampliar la participación y fiscalización de los ciudadanos para la prestación de los servicios. ¿Cuáles son los beneficios? La modernización y democratización de la gestión pública, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país, la construcción de capital social, la participación ciudadana en la planificación y gestión pública, que es sumamente importante, y por qué no podría servir como prevención de escenarios de conflictos que últimamente es el pan del día en nuestro territorio. Entonces, aquí tenemos un consejo de coordinación, la mesa de lucha contra la pobreza, los SEGRAS, que los voy a explicar más adelante, los comités regionales las comisiones regionales de la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas. Hay una comisión nacional y hay 5 regiones que ya tienen comisiones regionales EITI. Esto es sumamente importante. También las agencias regionales de desarrollo, en varias agencias, en varias regiones,
se han comenzado a impulsar agencias regionales de desarrollo con la participación del Estado, el sector privado, la academia, la sociedad civil, las CAR, como no, la Comisión Ambiental Regional. Para el caso de Cajamarca, muy vinculado a los lácteos, hay una coordinadora para el desarrollo de lácteos, hay un clúster. El MERES, estos mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos, es sumamente importante impulsarlos, y la instancia de coordinación regional. Y en este último quisiera hacer solamente una referencia. En los últimos días se está hablando mucho de estos niños, estas niñas que han sido violadas y que ponen como una solución la castración química. Señores, aquí tenemos un mecanismo participativo que se llama la instancia regional de concertación, que es un mecanismo de coordinación, de articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional con la finalidad de implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y con las integrantes del grupo familiar a nivel regional. Y promover el cumplimiento, hay una ley. Entonces, tenemos los mecanismos para actuar. Finalmente, para terminar, quiero referirme a algunos casos de éxitos de los gobiernos regionales. Aquí en la sala hay varias personas del Cusco y quiero referirme a esta iniciativa que ha tenido el gobierno regional del Cusco para promover el Tincuy. El Tincuy es una palabra quechua que significa encuentro. Me encuentro para compartir. Y el Tincuy es el gobierno regional del Cusco con los gobiernos regionales locales y las organizaciones de la sociedad civil para mirar el territorio a nivel provincial y levantar agendas territoriales provinciales, ¿no es cierto? De tal manera que se comprometen a financiar proyectos específicos, cofinanciar más bien, entre el gobierno regional y los gobiernos locales, con la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es un mecanismo de articulación intergubernamental, interinstitucional, intersectorial y la participación de la sociedad civil orientado al cierre de brechas. Se han financiado muchos proyectos en el gobierno regional con este mecanismo, ¿no es cierto? Y obviamente es una optimización de los recursos del Estado. El segundo programa que quiero ponerles como una experiencia de éxito es este programa regional de siembra y cosecha del agua del gobierno regional de La Libertad. En el mismo esquema de Tincuy, el gobierno regional de La Libertad ha articulado con sus municipalidades para la construcción de reservorios de agua para la agricultura. Aquí tenemos casi más de 1 millón de hectáreas orientado a la actividad agropecuaria tiene La Libertad, de los cuales 50% es para actividad agrícola, 38% son pastos naturales, 5% son montes y bosques y 7% otros. Sin embargo, solo un 54% es bajo riego y un 45%, 46% al secano. Pero si ustedes ven la torta, de los que están bajo riego, el 84% es en la costa. Sin embargo, en la sierra, solo el 21% tiene agua bajo riego. Entonces, con este desafío, han hecho todo un análisis de cierre de brechas en la región. Han construido 10.400 reservorios multifamiliares y tienen 10 tamaños. Ahí tienen ustedes a la izquierda los 10 tamaños de reservorios. El gobierno regional ha hecho los expedientes técnicos de los 10 modelos de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto? Y han sido cofinanciados entre el gobierno regional y los gobiernos locales
y las propias organizaciones de pequeños productores agrarios. Entonces, estos son dos modelos de cómo se puede cofinanciar actividades, proyectos, si se hace una real articulación entre los niveles de gobierno. En esto están intentando los gobiernos regionales de atraer más los fondos de los ministerios. El otro caso de éxito es el primer laboratorio de innovación del gobierno regional de La Libertad. Comenzó con un proyecto de inversión pública con $1 millón de soles para diseñar el laboratorio. El laboratorio finalmente ha sido diseñado y se ha logrado articular a la cooperación internacional, se ha logrado articular a fondos del Estado, del gobierno central, tanto de la PCM como de ProInnovate, de Produce. Se está articulando a la Agencia Regional de Desarrollo y es un buen modelo a seguir. Y finalmente, para terminar, con esto termino, Susana, me regalas un par de minutos, el gobierno regional de Huancavelica ha creado Huancavelica Región Orgánica. Por formación o de repente por deformación, como ustedes comprenderán, los proyectos que más me atraen son los proyectos rurales y todos estos los más vinculados a la actividad agraria. Entonces, este gobierno regional ha logrado hacer alianzas estratégicas multiactor y multinivel. Ha logrado comprometer a estos dos ministerios, el Miragri y el MIRIS. En Huancavelica probablemente se ha logrado dinamizar los SEGRAS, este Comité de Gestión Regional Agrario, tanto a nivel regional como a nivel provincial. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene este mecanismo de los SEGRAS que no está lamentablemente muy bien utilizado. ¿Qué cosa es el SEGRA? Todos los programas del ministerio presentes en la región se juntan con la Dirección Regional de Agricultura y con las agencias agrarias y hacen la agenda agraria de la región. Y en función a eso coordinan, interactúan y sobre todo complementan los recursos. El GORE además ha desarrollado proyectos de Procompite, ha logrado involucrar a los gobiernos locales y en el caso de Huancavelica hay también SEGRAS provinciales liderados por los alcaldes. Ha comprometido a las ONGs, ha comprometido a las organizaciones sociales, hay una estrategia de articulación territorial y ha formulado participativamente el plan estratégico del programa regional orgánico. Y aquí tienen ustedes los proyectos, 129 millones de soles ha destinado la región Huancavelica a este programa. Lo que está haciendo Huancavelica es poner en valor algo que ya existía. Por la pobreza que existía en Huancavelica, la mayoría de su producción de alimentos estaba basado en bajos insumos externos, o sea, eran orgánicos porque no tenía mucho acceso a estos productos. Entonces, el gobernador eso lo ha puesto en valor. Entonces, ahí tienen ustedes la cobertura y los componentes, 8 componentes que tiene este programa de Huancavelica orgánico, desde el manejo de suelos, por supuesto, gestión del agua, manejo genético, gestión de certificación orgánica, producción, la gestión organizacional, promoción de las cooperativas, la gestión comercial y sobre todo también la articulación institucional. Muchas gracias, Susana. Espero no haber abusado mucho del tiempo. Muchas gracias, señor Tenorio. Ahora, como habíamos quedado, voy a dar lectura a algunas preguntas que han hecho los participantes para que puedan ustedes hacer sus comentarios finales. A ver. La primera pregunta dice, ¿una herramienta de evaluación sería los censos efectuados por el INEI?
retroalimentando los cuestionarios con las experiencias previas y considerando el estado situacional de la problemática reciente. La siguiente pregunta es, ¿cómo usar la tecnología del Internet para el bien de los distritos, provincias o regiones? Muchas personas evalúan a sus autoridades solo construyendo algo o no. ¿Eso es suficiente? El señor Abugataz comentó que es importante que debemos tener conocimiento de la realidad geográfica como uno de los elementos de descentralización. En ese sentido, ¿cómo promovemos que los motores de desarrollo económico local se basen en la disponibilidad de recursos, cultura, infraestructura y capacidades productivas de cada distrito y región del país? La siguiente pregunta es, ¿cómo es que debería actuar un consejero o consejera regional? ¿Qué es lo esencial en su función? ¿De qué manera se puede intervenir en cuanto a movilidad urbana y resaltar el espacio público en ciudades que comparten espacio rural y urbano? Perú asumió el compromiso de implementar la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, siendo CEPLAN el organismo público que lidera este proceso. ¿Cuál sería la estrategia para promover el cumplimiento de esta agenda de desarrollo global hacia lo local, considerando desde los barrios, distritos y regiones? Por favor, ¿cuál sería la diferencia más importante para gobernar en zonas urbanas con relación a zonas rurales? ¿Alguna reflexión sobre lo que pueden hacer las municipalidades y gobiernos regionales en torno a la desnutrición crónica, embarazos en adolescentes y desempleo? Mariana Alegre mostró indicadores del problema con un alto índice de corrupción de funcionarios públicos. ¿Cómo generar confianza en los ciudadanos con sus autoridades y funcionarios? La descentralización desde una consulta popular de referéndum para la nueva demarcación territorial de regiones se podría volver a realizar con los antecedentes del referéndum del 2005. Y finalmente, ¿qué pueden hacer los gobiernos locales y regionales por la juventud? Esas son todas las preguntas que han formulado los y las participantes a través del chat. No sé si el señor Abugataz podría ya darnos sus comentarios finales. Sí, empiezo por las primeras y después salto a otras, pero en evaluación, claro, está el INEI, que es nuestra principal fuente de estadísticas, censos y encuestas, y creo que sí, hay que sacarle el jugo a toda la información que hay. A veces los censos pierden vigencia relativamente rápido. Yo quería mencionar que hay otras fuentes, ¿no es cierto? Varias otras. Primero, los sistemas administrativos. En Perú creo que tenemos algunos sistemas administrativos, no los usamos. Nosotros le hemos pedido en las épocas del 2016, coordinamos con el INEI, por ejemplo, para ese tema que también se ha mencionado, que es el seguimiento de la Agenda 2030. El INEI tiene un portal de seguimiento de los objetivos, pero son seguimientos estadísticos. Yo quería llamar la atención de que hay muchísima información. Por ejemplo, está lo que se ha mencionado de agricultura. Yo les recomendaría que entren a las páginas del CIEA de Agricultura, y es una maravilla. Pero en todos los sectores hay algo. En un sector que es el que a mí me duele más que no se haga nada, es, por ejemplo, ustedes pueden entrar al certificado de nacido del Ministerio de Salud y ver cada día esos que les dije, los 1.400 nacimientos por día. Yo les puedo leer acá por departamento cuántos son por día. En Amazonas son 12, en Ancash son 43, etcétera, ¿no es cierto? Y de esos, ¿cuáles están en riesgo? Y lo sabemos ese mismo día. ¿Qué hacemos? Es como si está sonando una alarma de incendio y nadie va a apagar el incendio, ¿no es cierto? Se va a quemar la casa. Entonces, uso de toda la información. Yo creo que prestarle más atención a una enorme cantidad de datos, yo sé que es un manejo muy grande de datos, pero que está disponible. Ustedes pueden entrar en este momento, podríamos entrar
Ahí les puse 2 páginas, pero podríamos poner estas, si tengo tiempo, la voy poniendo después. Entonces, eso está muy bien, pero una parte de eso, como lo mencionó alguien, se basa en tecnología de información. Hay un retraso enorme, ¿no? De casi 2.000 entidades que deberían operar, hay 600 que no tienen acceso. Entonces, usan servicios. He estado varias veces en Ayacucho, por ejemplo, donde le dan servicio a zonas de Huancavelica, los alcaldes viven en Huancayo y el administrador está viviendo en Ayacucho, porque desde ahí registran las cosas de esa municipalidad. Eso no debería ser, yo creo que hay un esfuerzo enorme por hacer, se dijo que iba a venir la digitalización, entonces nos falta muchísimo en poner la información a disposición. Por eso insistí en que hay una función de las provincias, también se mencionaba la debilidad de las provincias, estamos conscientes, pero desde el 2018 estuvimos discutiendo con el MEF y con la PCM la importancia de reforzar capacidades en el nivel provincial primero, es decir, darle a un provincial un apoyo, yo diría, buen perfil de 2 personas que sean capaces de mirar multisectorialmente, porque no es sectorial, ¿no es cierto?, lo que ve un gobernador regional o un alcalde, y que ellos vean esta forma de trabajo. Entonces, pero eso parte de un conocimiento, eso no lo puede hacer solo la municipalidad. Pues. La geografía, y lo mencioné también, creo que hay estudios que nos faltan, aún para entender el cambio climático. No estamos entendiendo nada. Cada cuenquita se comporta de manera distinta. En una cuenca, no hay, te digo, podría decir, pero la temperatura va a subir en unos lados y bajar en otros. La lluvia va a ser enorme en un lado y baja en la otra. Eso es en una subcuenca. No estamos entendiendo lo que nos va a pasar, sería bueno estudiar. Y entonces mirar desde esa geografía local al desarrollo y que eso sea entendido por los siguientes niveles. No es lo que ocurre ahora. Y finalmente la Agenda 2030 sí. La Agenda 2030 se tomó en cuenta el año 2016. Ese plan fue para llevarla a una propuesta de imagen del Perú al 2030, que ahora es la visión del Perú al 2050 aprobada en el Acuerdo Nacional. Esa visión ya tiene incorporadas las prioridades, las personas, el planeta, la prosperidad, la productividad, y esa es la que se trata, que eso si quieren lo podría contar en otro momento, pero en el Acuerdo Nacional se logró un acuerdo cuando empezó la pandemia, que se discutió con los gobernadores regionales, para priorizar acciones de emergencia guiadas por los mismos conceptos. Entonces, sí hay mucho que usar de lo que ya está, de las buenas prácticas y de las orientaciones de política que protegen la vida. La alimentación y el hambre cero también fueron un tema que no se acordó y no se hizo. Eso fue, les digo, mayo del 2020. Tenemos el acuerdo, pero no se ejecuta. Creo que tenemos un problema serio de no ejecución, ¿no? Y eso cuesta más en zona rural. Si cuesta más, tiene que ser distinto. En zona rural, la distancia entre los puntos y la debilidad institucional es mucho mayor. En zona urbana es un tema de densidad que permite otros tipos de atención y otro tipo de manejo. Me quedo ahí por el tiempo, pero he puesto 2 entradas de acceso. Valdría la pena entrar, ver y probar. Creo que se podrían formar como grupos de trabajo, quizá en las siguientes sesiones, y la gente que toma notas del jurado y de los aliados pueden ayudar a prestar ese tipo de apoyo, que debería ser también apoyado por las universidades, cosa que le hemos pedido reiteradamente a las universidades desde el año 2016, ¿verdad? Con poco éxito, ¿no? Pero es eso, conocer mejor partiendo de la geografía y cultura local. Geografía primero, ¿no? Cosa difícil. Gracias. Gracias, señora Bogotá. Mariana, te escuchamos. Gracias, Susana. Voy a tomar un par de las preguntas, a ver si no las he olvidado y si no me haces recordar. Una que tiene que ver con espacios públicos y movilidad. Es justamente quizás dos de los temas en los que los gobiernos locales tienen mucha capacidad de gestión, ¿no? De sus espacios públicos, los parques, las plazas, pero ojo, el espacio público son las veredas, son las vías locales, por lo tanto tienen un montón de territorio, ¿no? de metros cuadrados en los que gestionar y generar procesos, proyectos, actividades, equipamiento, etcétera, ¿no? Entonces, consideren el espacio público de sus jurisdicciones como el escenario de sus acciones.
Eso creo que es importante. Lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Sacar los mercados a la calle, potenciar las ferias y comercio, promover los diferentes tipos de acciones, promover actividades culturales, promover campañas, usar los espacios públicos para campañas de salud, para campañas de empleo, para campañas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces el espacio público, además, es el espacio más democrático, todos los usamos independientemente de quién somos, y eso justamente nos permite hablar justamente de derechos igualitarios, ¿no? O sea, una campaña de salud abierta para todos, vacunación de niños, acceso o sea, pueden articular con otras instituciones para llevar los servicios, esas instituciones justamente proveyendo este tipo de facilidades a nivel del espacio público. En temas de movilidad urbana, ojo, no estamos hablando aquí de transporte, que seguramente no necesariamente esté en manos de varios de los gobiernos, sobre todo los distritales locales. Hay un trabajo importante en relación a la experiencia de la caminata. La caminata es el medio de transporte que más usamos. Lo usamos sí, el 100% de personas en general, no, independientemente de que pueda haber algunas personas con discapacidad. Hay que volver, por lo tanto, los lugares por donde transitamos, lugares seguros, lugares accesibles, lugares cómodos, lugares iluminados, ¿no? Que la experiencia de la caminata de las personas que van a comprar en el mercado sea buena, que la experiencia de la caminata de los niños que van a las escuelas, a los jardines sea buena, que la experiencia de caminata de los trabajadores, ¿no? Que tienen que ir a tomar el bus, también sea buena. Y eso se hace a través de una serie de mejoras también de espacio público y de entorno, y esos cambios son apreciados por los ciudadanos. Alguien en las preguntas, aprovecho en decirlo, preguntaba, claro, las personas reclaman obras como grandes, ¿no? De cemento, y es cierto, las personas van a preferir eventualmente esa mega obra visible, tangible, grande, millonaria, en comparación con pequeñas obras que puedan mejorar justamente la vida cotidiana de la ciudadanía. Y con eso no estoy diciendo que no hagan las obras grandes, ¿no? La represa que necesitan, construyan una vía ahí donde es necesario, pero no olviden que van a llegar a más gente a través también de esas obras más específicas. Cuando en algunos barrios de las ciudades, que son nuevos, que están recién urbanizando, se prioriza pistas por encima de veredas, estamos justamente haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que priorizar veredas anchas, generosas, amplias, con arbolado, ahí donde se puede, sobre todo en zonas que les es más difícil tener verde, ¿no? Porque hay zonas del país que son naturalmente verdes por las lluvias, ¿no? Que tengan gestión de control de las lluvias ahí en aquellos lugares donde se necesitan, ¿no? Y eso va a cambiarle la vida a la gente. Un árbol en las zonas que son calurosas cambia la calidad del aire, pero además la temperatura. Una persona puede caminar más y usar mejor la calle si está bajo sombra que si no está en sombra, ¿no? Entonces, en vez de sembrar palmeras, para algunos casos de ciudades, de zonas urbanas, pues siembren árboles, acacias, no sé, o sea, siembren árboles además de la zona, ¿no? No busquen imitar con los modelos que a veces están viéndose, y por supuesto para aquellas regiones a nivel del país, no imiten a Lima, ¿no? No es un buen ejemplo en general. Eso en relación a los datos, reitero un poco lo dicho por el señor Abugataz en relación justamente a la información. También tienen acceso, por el caso de los municipios, al RENAMO, el Registro Nacional de Municipalidades. Si bien son datos autodeclarados, igual pueden ser útiles e interesantes, no necesariamente están verificados, pero bueno, son un instrumento que es relevante. Para aquellos que son de Lima, Callao, nuestras encuestas tienen todas las bases de datos abiertas, disponibles y libres y gratuitas para su disposición. Pueden escribirnos vía redes o en los contactos, y les facilitamos las bases de datos y les entregamos la información que puedan necesitar también. Y había una pregunta que habían hecho sobre la diferencia entre lo rural y lo urbano. También Javier mencionó obviamente el tema de costos, de lejanía y de precariedad en términos de presencia del Estado. Y creo que uno de los otros elementos es que no debemos pensar la zona rural como que debiera volverse zona urbana. A veces hay como esa sensación de que la modernidad viene de la mano de ¿no? Entonces las autopistas o, ¿no? O los edificios, ¿no? Y desnaturalizamos el territorio mismo y su carácter, y obviamente la identidad local, ¿no? Creo que es importante que se reconozcan esos valores
y que se trabaje por atender justamente la calidad de vida y que lleguen los servicios, ¿no? Y que se puedan ofrecer servicios públicos. Ahí hubo un caso bien interesante del Ministerio de Educación que ofrecía en su programa de caminos rurales bicicletas, ¿no? Para niños que vayan a la escuela que les quedaba claramente más lejos por justamente las distancias. ¿Qué pasa con el transporte interregional o interprovincial, ¿no? Entre pueblos? Simplemente no hay, ¿no? ¿Cómo facilitar eso entonces de manera pues organizada, ¿no? De repente un transporte local coordinado con el gobierno regional puede funcionar, ¿no? Y así con eso evitar un montón de siniestros viales y otros, ¿no? Entonces todas esas son cosas que se pueden hacer y obviamente, como les mencionó Federico, hay fuentes de ingresos, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, a los que ustedes pueden recurrir sabiendo usar las herramientas y pudiendo presentar los proyectos que necesitan, y en eso estoy segura que bueno, desde Propuesta en general, desde estas instituciones les pueden echar una mano para poder lograrlas. Gracias Susana, gracias Gerardo y a los organizadores de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Muchas gracias, Mariana Alegre. Señor Tenorio, sus comentarios finales. Gracias, Susana. Tal vez comenzar por la última pregunta. Efectivamente, en el 2005 se hizo una consulta popular para ver qué tanto la población tenía deseos de juntarse con otra, entre departamentos y formar una sola región. Sin embargo, creo que desde el centro, o sea, desde el Ejecutivo, no se hizo absolutamente nada para fomentar, difundir, señalar las bondades. No hubieron incentivos para que la población pueda saber si se junta con otro departamento y formar una región, qué es lo que ganaría. Y más bien se instaló en el imaginario y en la agenda cosas bastante domésticas, que yo no voy a compartir mi canon con la otra región, que está usando mi agua, que ese no es su agua de esto. O sea, elementos más bien subjetivos que obviamente tiene su valor, pero creo que se puede encontrar mecanismos de recompensas de probablemente regiones que, por ejemplo, proveen de agua. De hecho, hay una experiencia que quería señalarlo como exitosa, que ya me faltó el tiempo, lo realizado por una gestión anterior entre Huancavelica e Ica, de cómo dos regiones podían ponerse de acuerdo, cómo la región Ica, por este pago por servicios ecosistémicos precisamente, podía invertir en las partes altas de Huancavelica porque sabía que las aguas les iba a beneficiar y ambos ganaban. Entonces, cosas como eso no se ha lamentablemente conversado. Yo creo que las personas que están interesadas en asumir funciones regionales o locales, la descentralización puede ser, debe ser un tema que comencemos a poner en la agenda pública y lograr esto que hemos venido señalando. De hecho, entre Ancash y La Libertad está cantado, o sea, no todo el emporio agroindustrial de La Libertad sería nada sin el agua de la gran cuenca del río Santa, que precisamente viene de Ancash, pero muy poco acercamiento hay entre autoridades, entre poblaciones, y muy poco hacemos también para propiciar eso. Entonces, antes de hacer una consulta, creo que más bien hay que que nos permita construir una región más potente, que nos permita también, en términos de administración, elevar la calidad, mejorar los suelos de esta nueva administración. Esos serían los incentivos que se esperaría desde el gobierno central. A la pregunta sobre la desnutrición crónica, el desempleo y embarazos de adolescentes, esto es otra vez un problema multisectorial. Esto no solamente lo va a resolver
Salud por su lado, o el Ministerio de Vivienda por su lado, poniendo el agua potable, o el MIDIS por su lado, o Midagri por su lado. Esto se tiene que, otra vez, tener, medir la problemática territorialmente y hacer una intervención multisectorial y de concertación entre los 3 niveles de gobierno. Y finalmente, los consejeros regionales tienen principalmente la función de legislar a nivel regional. Es el símil del Congreso de la República. Legislar, sacar estas ordenanzas que le competen al territorio regional y sobre todo hacer el seguimiento y el acompañamiento a la fiscalización del uso de los recursos públicos que tendría el gobierno regional. Yo creo que para todo esto, el seminario que está impulsando la Escuela Electoral y de Gobernabilidad precisamente ayudaría a esclarecer y formar mejores autoridades y mejores representantes de la sociedad. Muchas gracias, Susana. Gracias, señor Federico Tenorio. Y así vamos a dar por concluida esta primera sesión de nuestro seminario descentralizado Buen Gobierno Regional y Local. Reiteramos el agradecimiento a los 3 panelistas y a todos y todas quienes nos acompañaron esta noche. Y les recordamos que el jueves 21 tenemos la segunda sesión donde conoceremos las experiencias de buen gobierno a nivel regional y local en el Perú. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Si me permite, Susana, en la página web de Propuesta Ciudadana encontrarán estudios, libros en relación a la descentralización, en relación a las regiones, seguimiento a los presupuestos, experiencias de vigilancia, y es muy fácil, @,